y que tu buen Espíritu, Señor, nos guíe a toda la verdad del día de hoy. Te pedimos que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos ver la verdad detrás de la letra y podamos entender los misterios y las revelaciones que tú nos quieres traer en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que me acompañe a Génesis 17, verso 1. Génesis, capítulo 17, verso 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Génesis 17, 1. Dice: anda delante de mí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿De qué edad era Abraham? De edad de 99 años. Recordemos que el número 99 representa imperfección. Es decir, el Señor se le aparece a un hombre en estado de imperfección. Y dice que no se le presentó de cualquier manera. Dice que fue el Dios Todopoderoso el que se le apareció y le dijo: anda delante de mí y sé cómo, y sé perfecto. Y yo quiero que podamos introducirnos un poco a esta frase: anda delante de mí. Ya hemos hablado en muchos momentos acerca de lo que es la perfección, que es una meta donde Dios nos quiere llevar. Pero hablemos un poquito de ese paso, esa etapa previa, que es andar delante de Dios. ¿Qué significará andar delante de Dios? Porque eso es lo que el Señor le está diciendo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, para poder que Abraham llegara a ser perfecto, primero tenía que andar delante de Dios. ¿Qué significará esto de andar delante del Señor? Muy bien, vamos a irnos al primer libro de Samuel, capítulo 2, para que entendamos un poquito más esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y vamos a leer varios versos salteados a partir de este verso 22. Dice la escritura así, el 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire lo que pasaba. Primero dice que Elí, el sumo sacerdote de la época, era ya como viejo, ya había envejecido. ¿Y qué pasaba con él? ¿Qué era lo que él oía? Dice, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, con todo el pueblo de Dios, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense en esta última frase: velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando miramos el significado de puertas, si lo comparamos con lo que dice Proverbios capítulo 1 versos 20 y 21, nos dice que las puertas representan el inicio de la sabiduría. Las mujeres representan iglesia, una iglesia que vela a las puertas, una iglesia que está buscando a la sabiduría, una iglesia que está queriendo alcanzar, entrar en el proceso del camino de Dios, pero que desafortunadamente se encontró con aquellos que, debiendo ser sus maestros, los prostituyeron. Ahora, eso era lo que escuchaba Elí acerca de sus hijos. Sin embargo, mire el verso 26, un tremendo contraste del mismo capítulo, primer libro de Samuel 2, pero ahora el verso 26.
Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, estamos viendo dos escenarios. Un escenario en donde aquellos que eran los líderes espirituales, aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo las leyes de Dios, se habían corrompido y llevaban a corromper al pueblo. Pero paralelamente vemos a un muchacho, un niño, que buscaba a Dios con todo su corazón sin conocerlo, y del cual la Escritura dice que el joven Samuel iba creciendo, es decir, se iba elevando, iba alcanzando una estatura espiritual, iba creciendo espiritualmente y alcanzando cada día más una madurez, al punto de que no solamente era acepto delante de Dios, es decir, agradable a los ojos de Dios, sino que también le agradaba a los hombres. Ahora vámonos al verso 30. Mire lo que dice el verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, esto se lo dice a Elí. Por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, ¿qué iban a hacer? Andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham? Anda delante de mí, ¿cierto? Y el Señor había prometido que la casa de Elí andaría delante del Señor perpetuamente. Pero fíjense lo que dice a continuación. Mas ahora ha dicho Jehová, es decir, hay un cambio. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios había dado una palabra que Elí y su descendencia todos iban a andar delante del Señor. Fíjense la última frase, porque yo honraré a los que me honran. Por tanto nos está dando una idea de que andar delante del Señor tiene que ver con llevar una vida que lo honre a Él. Una vida que sea agradable para Él. Pero pensemos por un momento, ¿qué vida queremos llevar nosotros? En términos normales y humanos, la vida que nosotros queremos llevar es una vida que nos guste a nosotros. Yo quiero vivir la vida que yo quiero. Pero pocos se detienen a pensar, ¿y cuál es la vida que Dios quiere que yo viva? ¿Cuál es la forma de vida que Dios quiere que yo adopte para mí? ¿Cuáles son esos comportamientos que Dios quiere que yo incorpore en mi vida? ¿Qué son esas cosas que Dios quiere que yo piense, que yo hable, que yo haga? Pero nuestra mente está constantemente enfocada en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo sueño, en mis metas. Pero acá vemos a Dios hablando a un hombre, líder, sacerdote, que veía que sus hijos se habían desviado del camino y nunca hizo nada para estorbarlos. Y entonces Dios dijo, aunque yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, cambió de opinión. Ahora, ¿cambió de opinión el Señor porque se arrepiente de lo que promete? No, simplemente porque el hombre no está a la altura de la promesa que Dios ya había hecho. Cuando usted y yo no estamos a la altura de la promesa que Dios ha hecho, entonces eso puede causar que Dios cambie de opinión. Cuando le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, en el capítulo 15 de Génesis, no era que lo iba a bendecir sin importar lo que hiciera o no hiciera. Lo iba a bendecir porque Jehová sabía, incluso lo dice allá en el capítulo 18, verso 19, porque yo sé que él, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino. ¿Lo dice o no lo dice? Es decir, Dios tenía la certeza de quién era Abraham y de que Abraham podía haber cometido y cometería errores, pero siempre iba a procurar andar delante del Señor, siempre iba a procurar
honrar a Dios, siempre iba a procurar agradar a Dios en todas las cosas. ¿Será que le agradó a Dios que Abraham tomara el atajo de ir y tener un hijo con su sierva? Ese no era el plan. Pero a pesar de que se equivocó Abraham en ese momento, Abraham reenfocó su vida, reenfocó su camino para mantenerse siempre andando delante del Señor, es decir, a la vista de los ojos de Dios. A ver, ¿qué pasa cuando los niños son pequeños y están en esa etapa en que empiezan a caminar? Los padres no le pueden quitar los ojos de encima. En un instante se te pierden. ¿Y dónde están? Se te pueden golpear, pueden hacer alguna travesura, pueden hacerse daño, porque ya no están a la vista de tus ojos. Y por eso no le quitamos los ojos de encima a los niños. Dice el Señor, anda delante de mí. En otras palabras le está diciendo a Abraham que todo lo que tú hagas esté delante de mis ojos. Porque al fin de cuentas, ¿qué le podemos ocultar a Dios? Nada le podemos ocultar a Dios. Ahora dice el 35, mismo capítulo de Samuel, pero ahora el verso 35. Miren lo que dice. Fíjense que en el verso 22 y en el 26 hay un contraste. En el 22 habla de Elí y de sus hijos, en el 26 habla de Samuel. En el 30 habla de, digamos así, del dictamen o de lo que le espera a Elí y a su casa. Pero fíjese el 35. Y yo me suscitaré o me levantaré un sacerdote como fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. ¿Y qué hará? Y andará delante de mi ungido todos los días. Mire cómo nos va ampliando mucho más el significado de esa frase, anda delante de mí. Porque los caminos de Elí y de su casa no eran agradables para Dios. La forma de actuar de ellos no le agradaba a Dios. Pero dice el Señor, yo me levantaré un sacerdote fiel. Por lo tanto, andar delante de Dios implica fidelidad. Y adicionalmente a eso dice que uno que anda delante de Dios es uno que hace conforme a su corazón. Es decir, uno que todo lo que hace en su vida está enmarcado en el plan y el propósito eterno de Dios. Ese es uno que anda delante de Dios. Todos los demás andan a espaldas de Dios. No porque Dios no vea sus acciones, sino porque a Dios no le interesa ese tipo de personas. Recordemos esto, mientras hayan justos en la tierra, el Señor tendrá interés en la tierra. Cuando se acaben los justos de sobre la tierra, el Señor no tendrá interés de esta tierra. Porque al Señor no le interesa el globo terráqueo, al Señor le interesamos nosotros. Entonces, ¿qué es andar delante de Él? Es honrarlo, vivir una vida que lo honre a Él. ¿Qué es andar delante del Señor? Es caminar enmarcado o basado en el plan y propósito de Dios. Y eso va a garantizar, dice, que tengamos una casa firme. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura en Mateo 7:24? Que dice que el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una casa firme es una casa fundada sobre la roca. Pero no podemos establecer una casa sobre la roca si no estamos dispuestos a caminar o a vivir una vida que honre a Dios y que esté enmarcada en su voluntad y su propósito.
Y entonces el Señor le habla a Elí claramente y le dice: yo te había dicho esto, pero tus comportamientos y el de tus hijos no me permiten a mí cumplir esa palabra. No es que Dios no cumpla lo que promete, es que, vuelvo y le repito, somos nosotros los que hacemos invalidar las promesas de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos reflexionar sobre nuestros caminos. Reflexionar qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida cristiana. Porque Dios está diciendo: yo quiero que un pueblo que ande delante de mí. Pero fíjense esto: ungido todos los días. No solamente los domingos cuando vienen a la congregación. Ungido todos los días. ¿Y qué significa esa palabra ungido? Es decir, alguien que tiene sobre él o sobre ella el aceite de la unción. Aceite que representa el Espíritu Santo, que viene como poder sobre nosotros. Es decir, se manifiesta el poder de Dios sobre nuestras vidas, no para que hagamos lo que queramos. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas para que podamos perseverar y ser fieles en el camino que Dios nos ha trazado que sigamos. Y que paralelamente a eso ayudemos a otros a que también se alineen sobre ese camino. No estén caminando desviados o extraviados, sino que puedan estar enfocados en cuál es la ruta que tienen que seguir en sus vidas. Entonces, mientras que desechaba a unos, el Señor dijo: voy a levantar a otro, a un sacerdote fiel. Uno que no me traicione, uno que no se doble ante el mundo, uno que no trafique con mis tesoros, uno que es fiel. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 11. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Dice: por el camino de la sabiduría te he, ¿qué? Encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Lo que Él quiere es que usted y yo vayamos por el camino de la sabiduría y que transitemos veredas derechas, no torcidas. Los caminos y las veredas, cuando se refieren al hombre, hablan de sus hechos, de sus obras, de su comportamiento. Cuando usted y yo nos exponemos genuinamente a la palabra del Señor, el Señor comienza a hacer una obra tan sobrenatural en nuestra vida. No se alcanza usted a imaginar el poder que tiene la palabra de Dios en un corazón dispuesto. Por mucho tiempo yo pensé en mis primeros años de vida cristiana que dejar de pecar era un tremendo sacrificio que yo tenía que hacer, y que yo por la mañana tenía que levantarme y en mi oración decir: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a mirar aquí, no voy a decir allá. Y yo lo pensé por mucho tiempo, que dejar de pecar era un sacrificio y que yo lo tenía que hacer por amor a Dios. Pero con el tiempo entendí de que mi trabajo no era sacrificarme en ese sentido. Mi trabajo era rendirme delante de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios iba a hacer la obra en mi vida aún sin yo darme cuenta. Y una de las primeras cosas de la cual siempre he dado testimonio es que Dios cambió en mí siendo un joven, era mi vocabulario. Yo con los compañeros del colegio, mi lenguaje era increíblemente feo. No en mi casa, por supuesto, porque donde me escucharan hablar así, pues tenía mi merecido. Pero con los amigos del colegio hablábamos feo. Y recuerdo que una vez en medio de un tiempo de descanso de clases, estaban todos los amigos a mi alrededor, estábamos hablando de no sé ni de qué temas,
Y yo escuchaba que ellos hablaban y decían sus palabras feas y sus palabras feas. Y como que en ese momento yo fui consciente de lo feo del lenguaje. Pero también fui consciente de que yo ya no estaba hablando esas palabras. De que ya no salían de mi boca esas palabras feas. Y en ese momento yo entendí algo, que no es que yo tenga que hacer un sacrificio, ay, voy a dejar de pecar. No, yo solamente tengo que buscar la palabra de Dios. Yo solamente tengo que llenarme de la voz de Dios. Y el Señor va a hacer algo en mi vida, muchas veces sin darme cuenta. He experimentado cómo Dios ha limpiado mi corazón mientras duermo. He experimentado cómo el Señor sana mi vida de tantas heridas que tuve de mi niñez. Y cuando me doy cuenta, hace rato ya Dios había hecho esa obra en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy tratando de buscar la palabra de Dios. Estoy tratando de que sea la voz de Dios la que se atesore dentro de mí. Y no estoy yo enfocado en pensar si voy o no voy a pecar. Estoy enfocado simplemente en buscar a Dios con todo mi corazón. Y claro que muchas veces el Señor me llama la atención cuando digo cosas que no debo decir, cuando actúo de maneras que no debo actuar. Y viene el Espíritu Santo y me redarguye y, hey, esto que hiciste está mal. Esto que dijiste no es correcto. ¿Por qué? Porque estoy queriendo que mi vida siempre ande delante de Dios. Yo no le quiero ocultar nada a Dios, porque vuelvo y le repito, ¿qué le podemos ocultar a Dios? Si Dios nos conoce perfectamente. Entonces, andar delante de Dios tiene que ver con una vida que lo honre, pero también con una vida que haga conforme a su corazón, que esté alineada a su propósito y su voluntad. Miremos Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, verso 16. Isaías 42, 16. Póngale atención a este verso. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Preste la atención. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Cuál es la condición de un ciego? Pues obviamente es que no ve. Si no ve, está queriendo decir la Escritura que no tiene conocimiento. Y fíjense que le está diciendo, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Pero ¿qué más dice? Y dice, les haré andar por sendas que no habían conocido. Andar delante de Dios tiene que ver también con un proceso en donde el Señor nos va a llevar a descubrir cosas que antes no conocíamos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos quiere sacar de una vida en donde de alguna forma nuestra mirada y nuestra percepción es completamente natural, y nos quiere llevar a que empecemos a percibir las cosas espirituales, a que comencemos a mirar con los ojos del Espíritu, a escuchar con los ojos a escuchar con los oídos del Espíritu, a discernir las cosas espirituales y no solamente a dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos físicos, porque con los ojos físicos lo único que hacemos es juzgar a medio mundo y más. Somos bien tajantes con nuestros ojos físicos, pero cuando vemos con los ojos del Espíritu vamos a poder ver más allá,
Vamos a poder ver lo que está escondido. Vamos a realmente a conocer cosas que antes no habíamos conocido. Vamos a poder ver caminos que antes no habíamos visto. Es decir, vamos a ver formas de hacer las cosas diferentes a como las hacemos hoy día. Porque muchos hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Muchos. Mire, si hay algo que le cuesta al ser humano reconocer es eso. A uno le cuesta reconocer que uno no sabe nada. Porque qué difícil es estar en un, valga la redundancia, en un estado de vulnerabilidad. ¿A quién le gusta sentirse vulnerable? A ninguno. ¿A quién le gusta sentirse impotente? A ninguno. Pero ahí es donde tenemos que llegar, a ese terreno de donde somos impotentes, donde somos vulnerables, porque es donde el Señor comienza a enseñarnos las cosas nuevas. Es donde el Señor viene a mostrarnos las cosas nuevas y nos dice: mira, tú pensabas que las cosas se hacían así. No, se hacen así. Tú pensabas esto de tal persona. No es esto, es esto. Tú pensabas que ibas a alcanzar esta meta de esta forma. No es de esa forma, es de esta forma. Y comienza Dios a redireccionar nuestra vida, porque andábamos de espaldas a Dios. Y ahora el Señor quiere que nuestra vida sea una vida delante de sus ojos. Es decir, que podamos entregarle y mostrarle a Dios todo lo que hay en nosotros. Y que nuestra vida esté alineada a su propósito. Entonces dice Isaías: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Y termina la última parte, dice: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Entonces, otro elemento importante de andar delante de Dios. Alguien que anda delante de Dios es uno que anda en luz, no anda en tinieblas. Porque en Dios no hay tinieblas. En Dios hay luz. Entonces dice: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Dice: estas cosas les haré y no los desampararé. Porque uno que anda delante del Señor es uno que Dios nunca va a soltar. Anda delante de mí, sé perfecto, le dijo a Abraham. ¿Y cumplió Dios su palabra con respecto a Abraham? La cumplió. Y es más, generaciones más adelante, en donde encontró descendientes de Abraham que en algún momento de su vida no estaban alineados a esa misma voluntad. ¿Qué les dijo? Por amor de Abraham. Después viene y se levanta David como un hombre conforme al corazón de Dios. También lo vemos como un contraste entre Saúl y David. Y vemos que David, a pesar de todos sus errores, también procuró llevar su vida delante de Dios. Se equivocaba, se arrepentía. David no le interesaba quedar bien delante de la gente. A David le interesaba quedar siempre bien delante de Dios. A Saúl le interesaba quedar bien delante del pueblo. Pero después de David se levantaron muchos descendientes y muchos de ellos no siguieron el camino de Dios, no andaron delante de Dios. Pero Dios dijo: por amor a David mi siervo, porque hubo uno que sí caminó delante de mí, yo voy a conservar el pacto que hice con ese uno a través de las generaciones. Y usted y yo hoy estamos aquí muy seguramente porque Dios ha guardado el pacto con quien sabe qué antepasado de nosotros, aún pudiera ser hasta llegar a David. Y el Señor ha conservado su pacto por amor a ese uno que anduvo delante de Él, que vivió una vida honrándolo a Él, que caminó a la luz de la voluntad de Dios. Y lo que le quiero decir con esto es que ya no se trata solamente de mí, también se trata de mis generaciones. Y alguno podrá decir: yo ya viví muchos años y viví todos esos años mal,
Pero este es el día que Dios te está diciendo esto para que de aquí en adelante recompongas tu camino y puedas asegurar que tus descendientes puedan también de alguna manera reenfocar su camino. Porque lo que hagamos en esta tierra tiene una repercusión espiritual. No lo podemos tomar a la ligera. Pero Dios quiere reencaminarnos, quiere reenfocarnos para que nuestras vidas estén delante de Él. Ahora fíjense en esto. ¿Cómo es que nos quiere tener el enemigo? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, que quiero leer. Fíjense lo que dice la escritura. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en
pueblos, muchedumbres, hombres y mujeres que están necesitando la luz porque viven en tinieblas, hombres y mujeres que están necesitando de tu voz, de tus manos, de tu vida, para dejar de estar en esa condición de miseria y de imposibilidad. Y el Señor le dijo un día a Abraham, siendo imperfecto, anda delante de mí. Y luego el mismo Dios da testimonio de Abraham en el capítulo 18, verso 19 de Génesis. Se lo mencioné al inicio. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, para que la promesa se cumpla en Abraham, era necesario que Abraham cumpliera su parte, andar delante de Dios, para que un día alcanzara la perfección, entendiendo todo lo que implica andar delante de Dios. Porque a veces simplificamos mucho las frases en la escritura. Ay, andar delante de Dios, ¿qué significará eso? Significa mucho. Y tiene una repercusión no solo en mi vida propia, sino en la vida de muchos otros. Así que en nuestras manos hay una tremenda responsabilidad. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Quieres vivir tu vida de espaldas a Dios o quieres andar delante de Él? Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra este día. Gracias por hablarnos hoy. Gracias porque yo sé que tu Espíritu está haciendo una obra muy poderosa en el interior de muchos aquí. Quizás nuestros ojos físicos no ven nada, Señor, pero tú me das la convicción de que hay algo muy fuerte obrando en el corazón de muchos hoy. Y eso es lo que tú haces a través de tu palabra. Mi oración este día, Señor, es que tu voz sea ese sello indeleble en el corazón de cada uno de nosotros. Que selle, Señor, la palabra en nuestro espíritu. Y que lo que hoy hemos podido aprender y entender, podamos, Señor, llevarlo a nuestra vida para reflejar y manifestar un verdadero entendimiento. Hoy, como hace tantos y tantos años le dijiste a Abraham, nos haces ese mismo llamado a cada uno de nosotros que estamos en imperfección. Hoy, como el Dios Todopoderoso, tú nos dices, anda delante de mí. Anda delante de mí. Señor, y yo te pido que nos ayudes a andar delante de ti. Que todos, sin excepción alguna, en esta congregación podamos andar delante de ti. Que no andemos conforme a nuestros planes y argumentos, que no andemos conforme a la religión, que no andemos conforme a estereotipos humanos, sino que andemos delante de ti conforme a tu voz,
a tu plan, a tu propósito. Que tú levantes de en medio de nosotros hombres y mujeres, Señor, que puedan llevar tu luz a muchos otros. Que tú levantes de en medio de esta congregación niños y jóvenes que lleven luz a muchos otros. Que tú levantes de entre nosotros hombres y mujeres que con sus palabras puedan llevar sanidad a las naciones, puedan llevar ayuda al necesitado, puedan levantar al paralítico, al cojo, al que no puede caminar, puedan levantarle a través de la enseñanza de sabiduría que está en tu palabra. Y juntos podamos cumplir el verdadero propósito tuyo en esta tierra. Más allá de pensar en nosotros mismos de forma egoísta, en que nos bendigas, en que nos des una casa, un carro, en que nunca nos falte el sustento, que por supuesto sabemos que es necesario, pero que tú has dicho que si te buscamos primero a ti y tu justicia, todas las demás cosas tú las añadirás. Porque no hay ningún justo que tú desampares, ni mucho menos su descendencia que mendigue. Por eso quiere levantar, Señor, un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo que no mire conforme a los ojos de este mundo, sino que mire conforme a tus ojos, a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer sin desviarnos, sin apartarnos, sin darte la espalda, y que podamos, Señor, siempre mantener nuestra fidelidad, honrándote a ti todos los días de nuestra vida, buscando agradarte siempre, Señor. Que no nos corrompamos con las cosas de esta tierra, Señor, sino que podamos aprender, Señor, a desechar lo malo y a retener lo bueno. Por supuesto sabemos que estamos en este mundo, Dios, y tú bien claro nos lo has dicho, que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dijiste que confiáramos porque tú ya venciste el mundo. Las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen de ti, sino que provienen del mundo. Tú venciste todo eso para que nosotros pudiéramos también vencerlo. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón, a hablar con tu voz, y que todo lo que hagamos tenga un impacto en otros. Que aún mientras trabajamos, lo que hagamos impacte a otros. Nuestras palabras, nuestra conducta. Que como padres podamos impactar la conducta de nuestros hijos. Que como hijos podamos, Señor, caminar agradando a nuestros padres, pero sobre todo a ti, que eres nuestro Padre eterno. Y que podamos mostrarle a esta humanidad que sí es posible vivir distinto, que sí es posible ser feliz, que sí es posible tener gozo, que sí es posible andar delante de ti en santidad. Gracias, te adoramos y te bendecimos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.